Y bueno, pues voy a presentar a cada una de nuestras increíbles ponentes. En primer lugar, pues tenemos a la doctora Berenice Ovalle Magallanes, que pues tiene trabajos dentro de la caracterización química y farmacológica de plantas medicinales y alimentos utilizados en México, pues para tratar desórdenes metabólicos. Posteriormente tenemos a la doctora Helgi Jungkook, que es miembro permanente del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos de la COFEPRIS, contribuyendo a la regulación y evaluación de medicamentos en México. Posteriormente a la COFB Itzel Antonio López, líder en validación en Boehringer Ingelheim, México, pues trabaja en la implementación de la fase de diseño de proceso basada en la disertación de las directrices del proceso de validación. Luego tenemos a la doctora Viridiana Gisela Llera Rojas, que ella trabaja dentro del desarrollo de sistemas de liberación modificada de fármacos y evaluación de nanomateriales para aplicaciones farmacéuticas y es coordinadora de la UCDEF. A la doctora Araceli Pérez Vázquez, que centra su investigación en la determinación de la composición química de especies vegetales, amplio uso en la medicina tradicional mexicana. Y a la maestra María del Socorro Alpizar. Ella ha combinado su labor en la industria farmacéutica y en la docencia y es evaluadora en programas académicos y experta en regulación sanitaria. Ha recibido reconocimientos por su labor en innovación y formación académica. Bueno, aquí es donde empieza lo bueno. Pues tenemos primero una serie de preguntas para el público, pues van a ser 9 preguntas, las que vamos a recorrer. Si alguien también gusta participar, tiene algo que preguntar, agregar, pues sin problema se puede hacer. Bueno, nuestra primera pregunta. Y ahí aprendí transferencias técnicas por los equipos que nos mandaban de Alemania y los implementábamos acá en México. En el 2018 tuve una asignación, fui seleccionada para implementar el sistema SAP y como líder del módulo de producción. Eso también fue un gran reto porque no tenía experiencia en liderazgo, no tenía experiencia en manejo de personal. Y pues fue un proyecto retador, no tenía margen de error, pero bueno, aprendí también muchísimo de mí. Además el equipo que tenía era un equipo de alto rendimiento y logramos una implementación exitosa. Después, en el 2020, también fui asignada, bueno, se dio la posibilidad o se abrió la posición del líder de validación, me postulé y fui seleccionada. Pero fue un reto adicional porque yo me había postulado a validación de procesos y por una reestructura del área, pues fui asignada a validación de sistemas computarizados, que tampoco aprendemos en la universidad, pero pues hoy ya 5 años después he aprendido sobre validación y estoy muy orgullosa de las bases que he tenido desde la facultad y todo lo que he logrado en la industria. Muchas gracias. La doctora María del Socorro. Sí, nada más quería complementar, como les comentaba, bueno, agradezco también la invitación. Itzel es extremadamente joven, yo soy extremadamente abue. Entonces, desde el punto de vista del objetivo de esta plática, yo nada más puedo compartir que en ambos campos son interesantísimos, que en ambos campos hay oportunidades y que las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. O sea, yo en algún momento no estoy muy de acuerdo con que por ser hombre o mujer hay limitantes. Las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. En mi primera experiencia a nivel industrial, yo entré al área de producción. Y en producción el primer grupo que tuve fueron 60 operadores. 60 operadores que en su edad, en promedio, podían ser mis papás, la mayoría de ellos, porque hay gente ya grande. Pero que bueno, uno poco a poco va aprendiendo junto con ellos, va desarrollando y aplicando lo que lleva uno de la facultad y sobre todo va paulatinamente ganándose el respeto de ese grupo de personas. A los muchachos que han estado conmigo, yo siempre les he compartido esta experiencia.
Cuando uno egresa de la licenciatura, tiene muchísimos conocimientos, pero la vivencia de colaborar con otro tipo de personas de diferentes niveles académicos, de diferentes formas de ver la vida, es bastante complejo. Uno tiene que llegar con la humildad del que sabe y no la soberbia del que quiere saber, sino llegar con esa humildad para aprender junto con ellos. Ellos ya tienen un colmillo más largo que un mamut y nosotros tenemos un colmillo como de recién nacido, o sea, de leche. Si nosotros llegamos con la soberbia de que somos los egresados de la UNAM y todo, ¿qué va a hacer? Ellos en 2 segundos nos deshacen, porque ellos no saben los porqués, pero sí saben los secretos de los procesos. Y entonces uno empieza a trabajar junto con ellos y conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta cómo ellos se ganan el respeto, nosotros ganamos su respeto, cómo aprendemos a trabajar en equipo real, un equipo en el cual todos ganamos, nadie pierde, todos ganamos, y eso permite que realmente nuestra integración sea, vamos a decir, no facilísima, pero sí mucho más fácil en cierto sentido. Entonces, la experiencia que les comparto con ustedes desde el punto de vista de alguien que está en la industria es esa, que se puede hacer muchas cosas, vamos al juego de las sillas, se puede hacer y que no hay que tener miedo a salir al mundo de afuera. Y que van a encontrarse ustedes con personas con mucha experiencia, pero que ustedes van a tener el know-how para poder integrarse fácilmente con ese grupo de personas. Y siempre recuerden eso, sí se los remarco mucho porque es algo que yo lo viví. Vi cómo acababan con muchos supergenios que se sentían geniales, así lo máximo, porque el operador lo que sea, bueno, ingeniero, usted dice que se hace así, lo vamos a hacer, aunque ellos sabían que no se funcionaba así. Entonces, conforme se va uno adentrando, va aprendiendo. Entonces, insisto, esta parte de que hay que usar la humildad del que tiene idea, pero no la soberbia de que yo lo sé todo por ser universitario. Eso es una gran mentira. En la vida y en cualquier sector uno sale a aprender y tiene la enorme capacidad de seguir aprendiendo cada instante de nuestra vida. Y hay que mantener eso siempre viva. Nunca pensar que lo sabemos todo, porque nadie lo sabe todo. Todos estamos en este planeta para aprender y para mantener nuestra cabecita abierta y aprender de todos. De las personas más sencillas y humildes, uno aprende mucho más a veces que de otros. Entonces hay que mantenerse abierto y aprender muchísimo y seguir adelante. Gracias. Sí, además es una experiencia que nos atemoriza, o al menos yo he hablado mucho de eso con mis amigos, que salimos de la licenciatura y es como, ¿qué se hace allá? O sea, muchas de las cosas que pues sabemos que se trabajan, pues ya no es lo que vimos aquí, ¿no? Se aprende muchísimo más. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que son, ¿cuáles han sido las barreras más difíciles de superar al desempeñarse en esta área? Y esa me gustaría dirigirla a la doctora Araceli Pérez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al parecer, pues soy la única técnico académico que está presente, lo cual agradezco mucho que me hayan invitado. Vengo en representación de ellas y a través de, soy académica también. Existen estas figuras académicas en la UNAM, los técnicos académicos, los académicos y los investigadores, ¿no? Y pues está padre que haya estas reuniones con todos los con estas figuras académicas en la UNAM. Considero desde mi punto de vista muy particular que la barrera más difícil que he tenido que enfrentar es gestionar actualmente la maternidad con mi trabajo diario universitario, con mis actividades académicas diarias, porque ciertamente el trabajo académico es muy demandante. Y como personal que tenemos que estar de tiempo completo, tenemos que cumplir actividades, funciones, experimentos con los alumnos, y eso requiere una concentración en horas, ¿no? Yo tengo la enorme ventaja, y la verdad lo debo de reconocer, que desde un punto de vista laboral y desde un punto de vista familiar, tengo una red de apoyo, ¿no? Mi red de apoyo institucional, mi jefa, la doctora Rachel Mata, que es madre trabajadora, mi compañera de trabajo, ¿no? Es científica, farmacéutica, la doctora Isabel Rivero, igual, que desde un punto de vista institucional me han permitido conciliar esa parte de maternidad, de los horarios que uno tiene que cumplir largamente, ¿no? En el laboratorio, y a su vez mi red familiar, ¿no? Que me han permitido que se atenúe justamente esa sensación de
de ausencia que uno tiene como madre, ¿no? De sentirse culpable de dejar a los hijos largas horas, ¿no? A mí personas me preguntan, oye, pero ¿por qué tu hijo está 6 horas en la escuela, no? Y están felices los niños, ¿no? Entonces todas esas pláticas que uno tiene con estas redes de apoyo institucionales y familiares te van permitiendo que se atenúe justo esta situación, ¿no? Que como madres trabajadoras hemos tenido que afrontar, ¿no? Sí, es una decisión súper difícil saber, tengo que maternar, pero pues también me gustaría seguir con mi carrera profesional, ¿no? Que era algo que hablaba incluso con la doctora Ovalle y que la doctora María Alicia quiere llegar aquí, a este punto. Hola, buenos días a todos. Una disculpa por las carreras. Veo que cambiaron el color de las sillas, iban a ser azules y el sillón iba a ser azul, pero ahora todo es naranja, lo cual siempre eso es agradable porque hay que estar flexibles y dispuestos al cambio, ¿no? En todo momento, y como mujeres también, ¿no? Yo, en el sentido de que de lo que habló la doctora Araceli, ella dice que es la única técnica que está presente ahorita aquí en el estrado. Yo he sido técnico académico toda mi carrera aquí en la facultad hasta el mes de febrero. Entonces sé exactamente de lo que hablas, Araceli, y también sé que el trabajar en el laboratorio haciendo labores de investigación requiere de mucho tiempo. A diferencia de ti, yo no tengo hijos. Entonces no me distraigo con esa labor maternal de cuidado. Sin embargo, soy la mamá de todos mis estudiantes también. Entonces uno se convierte en muchas figuras durante el trabajo académico, ¿no? Y también creo que además de trabajar y colaborar con la ciencia y participar educando, porque también educamos desde otro punto de vista a los estudiantes, hace que nosotros nos convirtamos también como mujeres, como ejemplos, buenos o malos o regulares. Por ejemplo, yo llegué tarde hoy, eso es un mal ejemplo. Entonces, el asunto es que nosotros como mujeres como que siempre tenemos ese espíritu de, aparte de la enseñanza de la ciencia o de la colaboración científica, como que tenemos, en mi caso, y creo que también en el caso de muchas, ese feeling maternal que nos hace también ser importantes en el gremio, ¿no? Los hombres como que de pronto son más secos, más fríos, más prácticos tal vez. Entonces, en el caso de las mujeres, a veces nos involucramos un poquito más allá en ese sentido. Y entonces, las barreras pueden ser muy diferentes. Yo tuve una barrera también generacional, familiar. Soy bendita entre los hombres en casa, tengo muchos hermanos varones, 7. Y yo fui la oveja descarriada porque todos mis hermanos quisieron quedarse en casa, vinieron a hacer su especialidad y regresaron. Sin embargo, yo dije, no puedo ser igual, en mis pensamientos no existía eso, sin embargo yo hacía acciones para poder separarme un poco de esa cultura y pues creo que lo he logrado con éxito. Gracias al apoyo de mi grupo, al apoyo de mis jefes, al apoyo de mis amigos, estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, sí, justo lo que quisiera recalcar, el apoyo o la red de apoyo institucional y familiar que permite que estemos aquí académicas en la industria, ¿no? Como mujeres, justamente haciendo actividades que nos gusta y que lo disfrutamos y que podemos dedicarnos un largo tiempo a ellas, ¿no? Justo. Y lo ideal es que todas las mujeres tengamos estas redes, ¿no? Sí, es súper importante y creo que nosotras desde la licenciatura nos vamos dando cuenta. Yo mi primer semestre no lo pasaba sin mis amigas, o sea, el sentirme
apoyada entre tanta cosa que vas cambiando de, pues en mi caso es SH a la universidad, es un cambio dramático y que aparte me tuve que venir a vivir para acá. Entonces, sin estas redes de apoyo, pues una no sabría cómo avanzar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es si han notado cambios significativos en la igualdad de género dentro de esta disciplina a lo largo de los años, porque pues es muy, muy importante justo también en esta red de apoyo, que tal vez antes a lo mejor no lo veían así, ¿no? Y esta me gustaría dirigirla a la maestra María de Socorro Alpizar. No, ya me iba a lanzar así a capela. Ok, no, realmente, cambios no. Yo creo que el cambio está dando más bien en cuanto a cómo percibimos las cosas. Es cierto, yo les comentaba en su momento que el incursionar frente a un grupo de trabajadores, etcétera, etcétera, pues sí fue algo diferente a como uno está aquí en la facultad y cómo con el tiempo fue avanzando. Ahora ya hay más apertura, pero también es mucha la apertura de nosotros mismas como mujeres, no sentirnos intimidadas. Yo siento que eso ha logrado mucho esto del reconocimiento. Como seres humanos somos iguales todos. Sin embargo, de repente también es importante que mostremos que somos realmente iguales, desde que no nos sintamos menos. Yo les ponía a veces un ejemplo de algo que me tocó vivir y que es como una anécdota que les voy a compartir a ustedes. En algún momento de mi vida profesional en la industria, me tocó ir a hacer una estancia a Alemania. Y en un área aséptica, es un área estéril, donde teníamos que entrar a los vestidores a cambiarnos la ropa para ponernos un uniforme estéril. En esa organización consideraban que generalmente el caso de los jefes o la gente encargada de los procesos eran hombres. Entonces nada más para los hombres jefes había vestidores para hombres, no había vestidores para mujeres. Entonces, las mujeres que entrábamos a aprender procesos, etcétera, que teníamos, se puede decir, el mismo nivel que ellos, tendríamos que entrar por los vestidores de las personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque no es que mujeres no pueden entrar por acá, ¿no? Y entonces en algún momento un alemán me dijo, es que usted tiene que entrar por porque ese es el de las mujeres. Y le dije, ¿pero por qué de mujeres? No, somos iguales, usted y yo somos en un nivel, ¿por qué no puede entrar? No, es que es nada más exclusivo para nosotros. Y dije, no, es que yo no encuentro cuál es la diferencia. Ni yo voy a entrar a verlos cómo se visten, ni creo yo ser tan interesante como para ver cómo van a ver cómo me he visto. Entonces dije, no, yo, así como siempre les digo, viendo hacia el horizonte, entré, me puse mi uniforme estéril toda una semana para entrar a trabajar junto con ellos, sin fijarme quién estaba, porque el espacio era para que se pudieran vestir dos personas al mismo tiempo, sin fijarme quién estaba, a lo que sea, yo entraba, saludaba, me metía, me ponía mi uniforme y me pasaba como si nada. Y eso se puede decir que fue algo que en su momento causó un poco de extrañeza, porque después decían, ¿pero por qué se mete ahí? ¿Cómo se puede meter ahí? Pues yo voy a trabajar, no voy a hacer otra cosa más que a trabajar. Pero son esas cosas que han ido cambiando. Y en la actualidad esta empresa ya tiene separador, así muy bien, diseñados, e incluso ellos ya aceptan que una mujer pueda entrar al vestido de los hombres sin ningún problema. ¿Por qué? Porque somos profesionales y tenemos claros los objetivos a lo que vamos. Es algo que tenemos que tener muy conscientes. Sí es cierto, poco a poco se va aceptando más esto, incluso el que ustedes les den órdenes o les den indicaciones a sus trabajadores en nivel industrial ha cambiado mucho. Antes les digo yo, no, veían como, ¿y esta persona quién es? Es más, con la enorme estatura que tengo, frente a los trabajadores me decían, ay, pues, ¿y tú quién eres, no? Pues sí, pues yo soy la nueva responsable de esta área, pero es poco a poco irse ganando, o sea, la igualdad se va ganando. No nace de la nada, se va ganando. Y sí, afortunadamente, muchas personas que en algún momento fueron antes que su servidora en estas áreas, hicieron esos cambios que poco a poco vamos a ir con los tiempos evolucionando a que ya por fin se acepte que somos iguales, que somos profesionales, que vamos a trabajar, que vamos a cumplir una función, que estamos preparados física, mental, emocionalmente y profesionalmente para ejercer nuestra profesión sin ninguna diferencia. O sea, no somos diferentes, somos complementarios en algunas actividades, pero no somos diferentes. Y esta igualdad es algo que se está cada día trabajando más. A mí me da mucho gusto saber, por ejemplo, el caso de Itzel, que ya está en un área que en su momento parecía imposible que una mujer estuviera en validación, y ahora ya está en producción.
Ya conozco personas como Itzel que están en procesos, que se meten dentro de los ductos, a revisar ductos, a hacer conexiones, a aprender la parte mecánica de muchas cosas. Eso es algo realmente muy gratificante, porque es poco a poco esta evolución. Entonces, los cambios se han presentado paulatinamente, pero ahí van. Vamos ya muy cercanos a que por fin se reconozca esta igualdad, porque insisto, somos iguales. Nadie es mejor, nadie es menor, somos exactamente iguales. Nos complementamos en algunas actividades y como bien decía la maestra Alicia, en su momento a veces nosotros tenemos esa ventaja, esa sensibilidad adicional que muchas veces los señores no tienen. Y eso tenemos que aprovechar también para poder todavía desarrollarnos más rápidamente y con mayor fortaleza. Entonces, esa ha sido la experiencia de su servidora y que ustedes como jóvenes y nuevas generaciones van a vivir más de cerca y algún día se van a acordar de este tipo de situaciones y van a ver qué fácil es integrarse y qué fácil están dando cada vez más y más los cambios y esto va a la larga a mejorar que como humanidad vayamos creciendo. El día que dejemos de decir hombres y mujeres y hablemos de humanidad, este mundo va a cambiar. Este va a cambiar porque vamos a reconocernos como eso, como semejantes, que al final es lo que somos, nada más. Gracias. Bueno, yo en ese sentido de los baños quiero compartir una experiencia personal. Creo que me toca, según esto, contar historias, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la maestría, me fui de regalo, me autorregalé un viaje a Europa. Entonces me fui de mochila, como los que todo mundo soñamos a veces cuando estamos jóvenes, ¿no? Eso hace muchos años. Entonces, estando yo de mochilazo en París, fui a un albergue y en ese albergue había que hacer fila para poder conseguir un cuarto. Iba yo con una prima, entonces estuvimos esperando horas para poder entrar al albergue y entonces ya llegamos al mostrador y nos contaban 1, 2, 3, un cuarto, 1, 2, 3, un cuarto. No importaba si éramos mujeres, hombres o lo que fuera, ¿no? Entonces, asunto que a mí me tocó, junto con mi prima, por fortuna, digamos, en ese tiempo uno quería estar cobijado, y también nos tocó con un muchacho, un australiano. Y eso fue de lo más normal para él, para nosotras fue diferente. Y eso hace muchísimos años en Europa. Entonces ahora, afortunadamente en nuestra facultad ya tenemos también otras opciones, ya tenemos nuestros baños neutros, ¿no? Que podemos ocupar y no importa, como decía la maestra Socorro, uno va al baño a lo que va. Entonces no tiene por qué estar uno fijándose que se pone o se quita el otro, ¿no? En el caso de los vestidores de las empresas, pues creo que también deben ser así, neutros, ¿no? Entonces, es que estamos un poquito como país y como cultura mexicana, estamos un poquito atrasados con respecto a otras culturas, la europea que les estoy contando de hace muchísimos años. Entonces, yo creo que eso está cambiando y estamos en el camino gracias al empuje de los jóvenes, que nosotros como adultos ya casi mayores, pues estamos, o más bien dicho, sí, entonces resulta que tenemos que educarnos ahora nosotros también, porque los chavos nos educan a nosotros en ese sentido. Yo no sabía que había baños neutros y en la industria todavía nos tienen separados, mujeres y hombres. Sí, aquí hay baños neutros. Yo aporto de la facultad, eso es muy importante. Y también me gustaría escuchar dentro de esta misma pregunta a la doctora Araceli. Sobre esta pregunta me gustaría iniciar compartiendo un poco mi experiencia. Yo no me gradué de esta universidad, yo soy de Oaxaca, estudié toda mi vida en Oaxaca, la carrera la hice ahí, o sea, no soy Puma. Y entonces llego a la universidad, para mí fue un mundo impresionante, fue mi primer viaje, jamás en la vida había viajado, salido de Oaxaca, entonces fue una cosa impresionante. Y yo, estando en el Instituto de Química, donde tuve una invitación para hacer mi tesis de licenciatura, escuché hablar de una científica farmacéutica que estudiaba plantas, porque yo trabajaba en el gobierno del estado en Oaxaca y trabajaba plantas tintoras, me tocó dar unos cursos porque eran programas de capacitación, era empleada de gobierno, ¿no? Pero yo dije, no, yo no quiero esto, yo quiero hacer algo más, ¿no? Entonces me vine y escuchaba hablar de una científica que hacía plantas. Dije, pero ¿y esta científica que no es durísima, es súper ruda, ¿no? Esa científica tiene nombre, se llama
Rachel Mata. Y dije, no, pues yo me quiero ir con ella, y voy con ella, ¿no? Y no, doctora, yo quiero trabajar con usted. No, yo ya tengo lleno aquí mi laboratorio. Vete a no sé con quién. Ok, ahí voy, ¿no? Y regreso, no, yo no me gustó, yo quiero estar con usted. Ok, bueno, pues yo hago esto, y te va a tocar hacer esto, ¿no? Total, que yo era un desastre en el laboratorio, pero justamente fue una figura tan fuerte para mí que aprendí a trabajar científicamente, y entonces a mí bueno, perdón, me pongo un poco sentimental, ¿no? Porque la verdad es que es toda una historia bien padre, porque siento que viniendo de donde yo vengo, ¿no? Que la ciencia en aquel tiempo pues no está tan desarrollada. Entonces llego aquí a este mundo que yo encuentro, y entonces yo no me daba pena, ¿no? Me daba pena decir que hacía ciencia, ¿no? Pero ahora la verdad es que me reconozco como científica gracias a que lo veo, y que la doctora me dice, o sea, tú eres científica, tú haces ciencia, ¿no? Entonces siento que en esta pregunta, esa de igualdad de género yo la viví, la transité desde el momento en que llegué a esta universidad, y que tuve la oportunidad y que tengo la oportunidad de trabajar con mujeres fuertes, ¿no? Farmacéuticas, científicas, no solo la doctora Rachel Mata, sino otras científicas también con las que he podido colaborar y que he tenido oportunidad de hacerlo, y creo que eso ha permitido, yo lo veo, o sea, es mi particular punto de vista, tal vez haya diferencia en esto, pero veo que por lo menos la universidad está intentando tener esa apertura, ¿no? De género, abriendo espacios para que las mujeres, cumpliendo tal vez cuotas de género, tengan la oportunidad de trabajar como científicas, ¿no? Yo técnico académico soy científica, ¿no? Se puede, no pasa, no, sí se puede lograr. Entonces, creo que ahí es un área de oportunidad que la universidad está haciendo. Ya no es políticamente incorrecto, ya no es un tema del que se oculta, o sea, ya las convocatorias vienen ya para mujeres, y está bien, porque si nosotros nos damos cuenta, y aquí traía yo una estadística, que no recuerdo dónde la dejé, aquí está, bueno, decía que los premios Nobel, ¿no? Una estadística real que muestra que solo el 6% del total de los galardonados son mujeres. O sea, entonces en la ciencia sigue todavía habiendo esta situación de que no está la igualdad de género, ¿no? Pero aquí en la universidad pues existe un ejemplo como el mío, donde yo me desarrollé en un ambiente de igualdad de género, ¿no? Y que me permitió ahorita, 20 años después, sin pena, nombrarme científica, ¿no? Sí, y eso es de reconocerse. O sea, hace un minuto usted decía de que soy técnica, pero eso va de lado, porque el talento y todo lo que usted hace es muy impresionante y es de reconocerse, y por eso les decía a todas desde el inicio, el trabajo que todas hacen es abismal, y es todavía más difícil, justo usted lo que mencionaba de maternar, y todavía tener que hacer todo esto se complica, ¿no? Y adicional a esto, pues justo el objetivo de esta conversatoria, pues inspirar a que todas sigan avanzando y que más niñas entren a la ciencia. O sea, que muchas veces de chiquitas pues dicen, ella estudia ciencia, ¿no? Ayer yo iba al kinder donde trabaja mi mamá y les dice, mi hija es química, y todos de que, ay, ¿qué haces? Pero justo los niños les dices, ¿qué es un científico? Y se imaginan un señor. Entonces es importante que desde estas infancias pues vayan reconociendo que también como niñas, como mujeres pueden hacer ciencia, y que lo pueden hacer increíble, y que justamente vayamos avanzando. Y se los digo a todas porque, por ejemplo, en el área de farmacia yo a veces siento que nos hacen falta más mujeres, o ahí, por ejemplo, en los laboratorios donde yo ando, pues somos muy poquitas, ¿no? Entonces como de, no, vénganse para acá, todas pueden y lo hacen muy bien y son sumamente talentosas. Lo que me lleva justo a la siguiente pregunta, que es si hubo alguna persona o evento que las inspirara a seguir pues la carrera científica. Esta me gustaría que fuera para la doctora Viridiana. Muchas gracias, pues me siento muy honrada de estar hoy con ustedes, muchas personas que me han inspirado. En realidad esta pregunta es muy compleja porque no puedo mencionar a una sola persona, sino ha sido una cadena de muchas personas a lo largo de mi vida.
De entrada, pues quiero agradecer a mis padres porque siempre han confiado mucho en mí. Mi papá en algún momento dio clases a nivel primaria, entonces desde muy pequeña como que siempre inspiró o cultivó toda la curiosidad que siempre tuve. Nunca me dijo no sé, siempre fue como, a ver, déjame investigarlo, vamos a ver cómo lo solucionamos. Cuando él hacía cosas en casa, ¿no? De arreglar su carro, vente Viri, no importa que seas niña, agarra la herramienta, mete la mano y ve qué es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, de ese lado siento que recibí mucho apoyo de parte de mi familia, de mi mamá también, cuando mi mamá es enfermera, entonces tuve mucha oportunidad de preguntarle sobre cosas que platicaban en casa mis papás. Posteriormente, pues también profesores que me han inspirado muchísimo desde primaria, la secundaria, mi maestra de química que era genial realmente y siempre creyó yo mucho en mí. Ya después en el CCH también tuve profesores magníficos, también de química, de biología, que fueron poco a poco sembrando esa semilla de curiosidad y alimentándola. También algo que también les recomiendo mucho a todos los que se interesen en ciencias, sin importar el género, es leer mucho. Eso hace que crezcas mucho, 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 porque te da inspiración de nuevas ideas o de cómo resolver problemas. Leer también te permite encontrar zonas que a lo mejor no están tan exploradas, ¿no? Crear nuevas preguntas. Esa parte de leer es muy, muy importante. Y finalmente acá en la licenciatura, híjole, fueron tantos los profesores y profesoras. Por ejemplo, también fue estudiante de la doctora Helgi, de la maestra Alpizar, que ha sido un apoyo fundamental en mi carrera. Ella siempre creyó en mí, siempre me apoyó y ha sido una guía totalmente invaluable. También fui alumna de la doctora Rachel Mata y también del doctor Francisco, que también me apoyó mucho al guiarme hacia el posgrado, porque justo en tecnología farmacéutica me enamoré del área. También la doctora Josefa Bernat. También fue cuando dije yo quiero hacer tecnología farmacéutica y no encontraba ese camino, ¿no? Y por eso también les digo a ustedes, cuando tengan esa duda, acérquense a sus profesores. Nosotros ya transcurrimos ese camino y les podemos dar una idea de por dónde más o menos irse. Entonces, justamente cuando ya estaba por terminar la carrera, quería continuar con los estudios de posgrado, me acerqué al doctor Francisco y él fue el que me guió para que fuera a hacer mi posgrado a FES Cuautitlán con el doctor David Quintanar, que también me recibió maravillosamente, aprendí mucho en ese trabajo de investigación y por eso les digo que ha sido como un camino muy largo de muchas personas que me han inspirado y me han apoyado. No les voy a decir que el camino es perfecto y hermoso, van a encontrar también personas que les van a decir, no, tú no puedes, no creas en ti, pero no, escuchen eso, escuchen lo que les dice su corazón, escuchen ese interés, esa sed de aprender y apóyense de las personas que los aman, porque esas personas que los aman son justo el pilar que va a ir ayudando a construir ese camino científico. Entonces no escuchen las malas opiniones, o a lo mejor tomen lo bueno de esas malas opiniones, pero apóyense de la gente que los quiere para que puedan seguir creciendo y no duden nunca de creer en ustedes mismos. Finalmente, para cerrar este comentario, pues otra cosa que me impulsó es que desafortunadamente en mi familia hay muchos casos de cáncer. Entonces, el ver cómo sufrían mis familiares o yo misma viendo cómo estaban mal, acompañándolos en la enfermedad, también me hizo pensar en de qué forma yo podía contribuir para evitar ese dolor a otras personas y hacerles mucho más llevadera la enfermedad o incluso ayudarlas a recuperarse. Entonces también de ahí surgió mucho ese interés de poder dedicarme a la investigación, ¿no? Mis tías me decían, ¿qué quieres ser? Yo, pues quiero ser, no sé, química, o quiero saber cómo se hacen los medicamentos, o quiero saber cómo se hacen los cosméticos. Y le preguntaba a una tía, ¿qué es lo máximo o el máximo nivel que puedo estudiar? Y me dijo, doctorado. Y le dije, bueno, pues yo quiero hacer hasta el doctorado. Y afortunadamente, pues las condiciones y el apoyo lograron que yo estuviera aquí. Y pues estar muy agradecida por todo ese apoyo y esa enseñanza. Y pues de mi lado sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y de verdad es muy importante, como dice la doctora Viri, que desde justo esta infancia pues tengan ese empuje de tú puedes y de ir viendo qué hacer, ¿no? Que desde ahí se sintió inspirada y que también me gustaría pues justo conocer cómo la doctora Ovalle se sintió inspirada desde... no sé, ¿hace cuánto? Desde hace cuánto, ¿no? Sí, justo ya cuando estaba viendo cómo hacerme acordeón para responder la pregunta, me di cuenta que en realidad iba a ser un viaje muy emotivo, ¿no? Y sí quiero señalar eso porque ahora más adelante que hablemos de qué queremos cambiar, yo les tengo que compartir que en realidad mi camino en la ciencia siempre ha estado acompañado por mujeres. Y me gustaría saber si alguno tiene una idea de por qué, porque lo compartía la doctora Viri. O sea, el primer apoyo de la ciencia empezó en su casa, y en mi casa empezó con mi mamá, pero ¿por qué con mi mamá y no con mi papá?
Digo, porque nací, crecí en una familia muy tradicional, pues porque precisamente mi papá estaba cumpliendo su función de proveedor y mi mamá estaba cumpliendo su función de estar en la casa. Y aún así, en esa función de estar en la casa, ella no perdía de vista que yo era rara, así decía mi mamá, siempre lo ha dicho, era rara porque dejaba echar a perder las cosas en las bolsas para hacer hongos y ver cómo crecían y me encantaban. Maceraba cosas, yo no sabía que se llamaba maceración, pero hacía extractos de plantas desde que era pequeña, disectaba insectos, siempre pidiéndoles perdón por haber tomado sus pequeñas vidas y entender, pero ella lo entendió así. Y dentro de su propia transgresión, mi mamá salió de casa, porque mi mamá me tuvo siendo muy, muy joven, no terminó la preparatoria, pero ella misma se impulsó y terminó hasta el doctorado. Entonces yo siempre reconozco a mi mamá, la doctora María Magallanes, que me llevó hasta donde estoy. Entonces esa fue la primera mujer que me guió. Y cuando entró al colegio de bachilleres, yo soy de colegio de bachilleres del estado de Zacatecas, o sea, desde allá, tuve una maestra, una cufa, que dijo, oye, pero si le entiendes a esto, ¿por qué no estudiamos para que vayas a la Olimpiada de Química? ¿Hay Olimpiadas de esto? ¿Hay Olimpiadas donde uno va y responde? Sí, sí hay Olimpiadas. Y entonces, en ese camino que ella me acompañó, llegué hasta la 13ª Olimpiada Nacional de Química. No sé en qué número van y no quiero saber porque pueden hacer cuentas. Googleéle cuándo fue en Mérida. Fue también de las primeras veces que salí sola, siendo una adolescente. Obviamente ese camino me llevó a entender que lo mío era la química, ¿sale? O sea, ya había sido olímpica, iba, me divertía, y cuando estudié para hacer química, en Zacatecas existía la ingeniería química, la química en alimentos y el QFB. Y el sesgo, ¿no? Ingeniería química es para varones. Los químicos en alimentos, quién sabe qué hagan, ¿no? Y ya qué bueno que ahorita la vida me puso frente a mis estudiantes que son QAs y me están enseñando qué significa ser QA. Y entonces entré a hacer QFB. Y una vez más, ¿quién me acompañó? Mujeres. Mujeres que me dijeron, este es el camino a seguir y Zacatecas es muy pequeño. Y esas mujeres, una de ellas en particular, siempre las voy a nombrar, Guadalupe Solís, fue la primera que me firmó una carta de recomendación para buscar un verano de la ciencia. Y entonces la Academia Mexicana de las Ciencias dijo, ay, mira, sí nos convenciste de por qué quieres venir a hacer un verano de la ciencia. Y llegué al Instituto de Química a hacer un verano de la ciencia. Llego al Instituto de Química, ahí no me topo con una mujer investigadora, pero sí con una compañera investigadora. Y esa compañera investigadora está ahora en la Facultad de Ciencias, se llama Sonia Escandón, y ella me cuidó y me guió y me dijo, ¿por qué no te vienes a estudiar el posgrado? Bueno, ¿será que puedo entrar al posgrado? Por supuesto. Y en ese camino al posgrado me llego a una facultad donde, como dicen mis colegas, aquí no hay hombres y aquí hay mujeres, aquí hay químicos, químicas y vamos a entrar y vamos a trabajar, pero una vez más me guiaron mujeres en este camino, mujeres increíbles que me topé en las aulas, que me topé en los laboratorios, una de ellas, la doctora Araceli Pérez, que yo creo que batalló mucho conmigo, pero la que batalló primero y primordial siempre conmigo, aquí está enfrente la doctora Rachel Mata, también nos conocemos entre todas. Y también lo mismo, nunca hizo el señalamiento ser hombre o ser mujer, fue hacia adelante. Cada una de ellas me dio una herramienta de resiliencia, me dio una herramienta de fortaleza para decir, sigue en tu camino. Y es lo importante y lo que queremos transmitir. Nosotras somos quienes somos por quien nos guió hasta este punto. Y entonces, entre este camino emotivo y todo, queremos transmitirles que podemos obtener, como decía la doctora Alicia, ejemplos buenos, ejemplos malos. Yo siempre fui un ejemplo malo porque desde que salí de Zacatecas hace 15 años no he regresado, pero si me invitan a regresar, las que antes me guiaron para acá, pues por supuesto que las veo, ¿no? Mis estudiantes ya han regresado a Zacatecas y les han contado, somos alumnas de Berenice y dicen, ay, qué problemática era Berenice. Pues sí. Entonces vamos a ver más adelante en esa parte de los adjetivos, qué significa para ellos ser problemático y cómo es que no somos problemáticas, somos mujeres y tenemos otra manera de ver las cosas y de inspirarnos. Y yo, de verdad, es que quiero llorar, pero es que yo siempre quiero llorar, soy muy sensible, pero de verdad es muy valiosa igual la aportación como lo menciona, porque siento que muchas veces vemos este camino muy largo,
Y es muy importante el apoyo, pues justo lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Nuestra red de apoyo, pero todas esas mujeres que nos fueron inspirando, y no fue alguien, justo que eso que mencionaban, ¿no? Fueron varios, y en este caso, pues varias, y que sin duda, sin ellas, pues no estaríamos donde estamos, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo creen que se puede visibilizar, mejorar esta visibilidad y participación de las mujeres en la ciencia? Y esa me gustaría dirigirla a la QFB Itzel Antonio. Gracias. Bueno, yo les voy a contar 3 historias, ¿no? La primera es que hace 4 años estábamos en una auditoría muy importante para la empresa, y hasta la mitad de la semana me hice consciente que las personas o el equipo gerencial que estaba frente a nosotras, porque nos reunían todos los días para revisar cómo nos había ido y cuál era el plan para el siguiente. Entonces, hasta mitad de la semana estábamos escuchando el plan y me quedo fijamente viendo hacia enfrente de donde estaba el equipo gerencial y me hago consciente de que eran mujeres, solo mujeres. Y, o sea, me sorprendí de principio porque fue como, porque no lo había notado, ¿no? Porque no me había hecho consciente de esa realidad. Y me sentí muy orgullosa. O sea, sé que no era yo la que estaba ahí, pero ellas me representaban. Y nos representaban a todas las mujeres que estamos ahí, ¿no? Trabajando fuertemente y logramos el resultado de una auditoría satisfactoria. En ese momento, pues no las reconocí. Nunca les hice saber lo que me hicieron sentir. Y bueno, ahora sé que lo voy a hacer, ¿no? Les voy a mandar un correo porque algunas ya no trabajan acá, pero creo que eso es uno de los factores que nos permite o nos permitiría mejorar nuestra visibilidad. Es uno, reconocernos, reconocer a las personas y a las mujeres principalmente que te inspiran, ¿no? No sé si cada una de las que nos contaron sus historias se los han dicho a las otras, ¿no? Con esa, así viéndolo a los ojos y de corazón a corazón, diciéndole por qué tú estás aquí, qué significó esa mujer para ti. Entonces creo que esa es la primera cosa, reconozcamos a los demás, reconozcamos a las mujeres que nos inspiran. La segunda es una historia con mi equipo de trabajo, ¿no? Mi jefe y mi gerente, donde, bueno, ellos pues son hombres y me lo dicen así tal cual, ¿no? Bueno, nosotros somos hombres, pero necesitamos tu ayuda en algunas cuestiones donde tú como mujer pues tienes más ideas, más, quizá más humanidad, y primero me sentía mal, ¿no? O sea, sentía como que lo hacían en un sentido quizá despectivo, pero hoy también con sus comentarios me estoy haciendo consciente de que no estoy aceptando su reconocimiento. Entonces ese es otro punto que también las invito a vivirlo. Acepten el reconocimiento de los demás, porque quizá los demás creen en ustedes y ustedes deben empezar a creer en ustedes. Y la tercera historia, no sé si sepan, pero en el gobierno ahorita tiene un programa que se llama Mujeres en la Historia y reconocen a la mujer indígena. Casualmente, o quizá no por casualidad, la mujer mixteca, que se llama señora Seis Mono, del pueblo de Jaltepec, Oaxaca, que es el pueblo de mis abuelos, fue reconocida en este programa y tiene una frase que se las voy a leer, ¿no? Porque me gusta mucho y conecta con esta plática. Ella decía, un segundo, llegará el día en que la mujer no agachará la cabeza, será más importante que el sol y más valiosa que el oro. Entonces mi nombre se escuchará por todo el mundo y haré que mi pueblo despierte su encanto, para hacer de él lo que siempre ha soñado. Y en resumen, en respuesta a la pregunta, creo que es que nos reconozcamos a nosotras mismas y a las demás, que nos dejamos reconocer, que conozcamos nuestra historia y pues eso. Y de verdad es... Ay. Es muy bonito. Y yo, muchas gracias. Y creo que la doctora Ovalle quiere complementar a esta pregunta. Justo, porque tenemos estas mismas ideas. La primera, para visibilizarnos, es nombrarnos y reconocernos. Si no nos nombramos, si no nos reconocemos, si no nos asumimos como científicas, como químicas, como ingenieras, no existimos. Tenemos que nombrarnos para existir. Entonces, si nos nombramos, entonces digo, mira, ya hay otra ingeniera y puedo hacer una red. Y si hago una red donde me reconozco y puedo trabajar en conjunto,
puedo empezar a combatir los paradigmas establecidos, y por eso yo decía hace rato, voy a hablar acerca de lo problemático. Más bien es que tenemos que empezar a cambiar la narrativa, sobre todo en las áreas STEM, de qué son cualidades deseables en un científico y cuáles son cualidades deseables en una científica. Y ya lo habíamos hablado, decía la doctora Alicia, es que nosotras somos más sensibles, hacemos más el cuidado. Sí, y en algún punto alguien dijo que eso era malo, y se le dio una atribución negativa a que fuéramos cuidadosas y que fuéramos sensibles y que fuéramos solidarias y que fuéramos sororas. Eso nos etiquetó como débiles. Y en cambio, el que llegaba siendo agresivo y gritaba y manoteaba y pisoteaba al otro, ¡ay, qué buen líder es! Entonces, eso es muy permeable en las áreas STEM, muchísimo, porque es increíble el ingeniero, porque él habla y todos los demás se callan. Pues es que esa no es una visión de liderazgo, o no es la visión de liderazgo que queremos las mujeres. Nosotras queremos construir comunidad, y cuando construyamos comunidad vamos a visibilizar. Entonces, cuando mis profes allá de Zacatecas decían que yo era problemática, pues es que no era problemática, o aquí también lo he escuchado colegas que han, no solo de mí, de muchas otras, ¿no?, que han manifestado que somos subversivas, que buscamos problemas. No los buscamos, queremos nombrarnos, visibilizarnos y decir, no está mal que nosotras seamos así, porque si fuéramos un varón, a lo mejor esa propiedad sería bien vista. Entonces, vamos a cambiar el paradigma, vamos a trabajar juntas para decir, estos somos y estos también son atributos deseables. Y los espacios tenemos que construirlos. Si el espacio no existe para hablar de las mujeres, esta es una conversatoria, no un conversatorio. Si la conversatoria existe es porque hubo un grupo de mujeres interesadas en que existiera. Y tuvimos aliados que nos ayudaron a que este espacio existiera, porque son los aliados que reconocen su lugar de privilegio y nos ayudan a mostrarnos frente a ustedes. Entonces, si no tenemos aliados, si nuestros aliados no nos ayudan a romper ese pacto que tienen entre ellos de no dejarnos existir, pues esto no va a funcionar. No somos competencia insana de nadie, queremos nuestros propios espacios y queremos que los respeten. Y las que quieran venir a trabajar con nosotras son bienvenidas, y los que quieran venir a trabajar con nosotros son bienvenidos. Como mencionaba la maestra Socorro, no queremos ver distinciones, pero el que no las queramos ver no significa que no existan. Entonces yo nos invito a visibilizarnos juntas, a nombrarnos juntas y a cambiar este paradigma de lo femenino y lo masculino hacia simplemente reconocer lo que somos, y ahora también entender hacia lo neutro, ¿no? Hacia quien no está en esos otros espacios y que también merece ser visibilizado. Gracias. Sí. Bueno, mi intervención va en recordar lo que la doctora Raquel nos dijo un día de la semana pasada. Dijo, aquí el factor determinante para que haya éxito es el amor propio. Entonces, hay que amarnos, respetarnos primero a nosotras, amarnos a nosotras, y con ese principio nosotros vamos a poder visibilizarnos y vamos a poder reconocernos en las demás, en su lucha, en su trabajo, y ser afines con todo el gremio, ya sea de hombres y de mujeres, no importa, sino que en el momento en que uno se reconozca y se ame propiamente, eso puede uno salir a dar lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Sí, que yo entiendo que a veces nos cuesta trabajo, a mí me sigue costando mucho trabajo, y es importante que nos reconozcamos, que tengamos este valor de decir, no, yo estoy haciendo esto, o yo puedo hacer esto, y de creernos esa situación, porque a veces sí pueden más los comentarios negativos, pero tenemos que ir aprendiendo, sigo aprendiendo y sigue costando trabajo, pero como decía la doctora Bere, pues ustedes háganlo, ustedes aviéntense, sean las ovejas negras de su familia. También soy la oveja negra de mi familia por hacer lo que hago, pero pues reconozcan su importancia, nómbrense y sigan adelante porque son las científicas que son. Y adicional a esto, me gustaría llevar a la siguiente pregunta, el hecho de que seamos esas ovejas negras, ¿cuál es la importancia de que haya mujeres en la ciencia?
O sea, el hecho de que nosotras vayamos en contracorriente, ¿cuál es esta importancia? Y esa me gustaría dirigirla a la doctora Helgi. Bueno, pues igual agradezco la invitación que se me hizo para participar y pues en la historia, pues las mujeres siempre han estado en la ciencia. Sin embargo, muchas veces han sido poco reconocidas o también por la diferencia en género, pues no se les ha dado la importancia que merecen. Hace un tiempo me tocó dar una plática de la contribución de las mujeres en la ciencia y escogí para ahorita pues 3 mujeres. Una que se llama María la judía, que fue la que hizo los inventos se le conoce como la madre de la alquimia, y ella hizo los procesos de destilación y sublimación. Y de hecho, pues el baño María que usamos todos los días, pues fue un descubrimiento de una mujer. La siguiente mujer que me llama mucho la atención es la neuróloga Rita Leví. Ella descubrió el factor de crecimiento neuronal y pues bueno, tenía muchas limitaciones porque pues los papás eran judíos, no querían que ella estudiara, pero al final pues salió adelante. La doctora vivió 103 años y cuando fue su cumpleaños como 90, dijo: he perdido parte de la vista, he perdido más el oído, pero mi capacidad de pensamiento sigue vigente. Y creo que pues para nosotros que ya vamos más para allá, pues nos indica que la investigación y la ciencia no tienen edad. Podemos seguir trabajando siempre y cuando tengamos la disposición de hacerlo. Y la última, pues es una mujer, Jennifer Doudna, que ganó el premio Nobel por su contribución en el RNA, la técnica CRISPR, que ahora pues es muy usada y que contribuyó a la terapia génica. Entonces, estas mujeres sí han sido reconocidas. Y la pregunta pues no era esa. La pregunta era ¿cuál es la importancia de las mujeres en la ciencia? Pues creo que la mujer, el tener una comunidad científica de hombres y mujeres, permite tener una ciencia justa y equitativa. Esto es importante, que ambos, como decía Socorro, tenemos lo mismo y esta investigación es justa y equitativa. Además, pues las mujeres tenemos otras fortalezas como la perseverancia. Todas estas mujeres que han sido tan reconocidas, pues perseverancia, constancia, fortaleza, como todos han dicho. Y esto también ayuda a desarrollar otras áreas que quizás un solo género no lo puede hacer. Yo creo que esta capacidad de estas diferencias de ideas, de experiencias, de competencias hacen que la investigación sea más, pues tengamos una investigación con una mayor pluralidad y que sea en beneficio de la sociedad. Y justo dentro de estas mismas mujeres que mencionaba, sus descubrimientos, sus aportaciones, me lleva precisamente a la siguiente pregunta, que son ¿cuáles son los descubrimientos o proyectos de los que se siente más orgullosa? Y me gustaría que usted misma respondiera eso. De los proyectos que me he sentido más orgullosa, bueno, yo en la licenciatura hice mi tesis, soy Puma. En la licenciatura hice mi investigación en productos naturales, pero cuando llegó la biofarmacia dije, de aquí soy. Entonces, pues mi línea de investigación está orientada a la farmacocinética y a la biofarmacia.
cuando uno de los proyectos más importantes, bueno, estoy orientada a las enfermedades parasitarias, ya que estas enfermedades pues son poco estudiadas a nivel internacional porque son enfermedades que no se encuentran comúnmente en los países desarrollados. Entonces, una de los proyectos que hemos trabajado es la neurocisticercosis. En este sentido, había 2 fármacos en el mercado, albendazol y praziquantel. Ninguno de ellos, bueno, la administración era empírica, la información era muy escasa, y entonces, bueno, empezamos a trabajar con la investigación tanto del comportamiento farmacocinético en pacientes y en voluntarios sanos. Hicimos el estudio de la influencia de la dieta, hicimos el estudio de interacciones con dexametasona, que es un medicamento que se da en los pacientes para la neuroinflamación, y de todos estos estudios pues surgió la terapia que actualmente se da para ambos fármacos. Para nosotros, para mí como farmacéutica, uno de los principales objetivos es el beneficio a la población o el beneficio a los pacientes. Y creo que este proyecto pues apoyó a desarrollar una terapia más confiable para este grupo de la población. Obviamente pues no hay ninguna investigación individual, pues participaron los médicos, de los cuales aprendimos muchísimo de cómo ven ellos la enfermedad y cómo la vemos nosotros. También pues de las enfermeras que estaban a cargo de los pacientes. Entonces es esta posibilidad de podernos integrar con otros profesionales nos abre muchísimo el campo y aprendemos pues una manera diferente de interpretar una investigación. Además, pues no solo pudimos apoyar a los pacientes, pues me permitió formar alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y estos alumnos pues contribuyeron, por supuesto, no solo con la experimentación, también con sus ideas, sus propuestas, porque también los investigadores necesitamos a los jóvenes que nos den ideas frescas. Entonces creo que además de las publicaciones, la formación de alumnos, el apoyo al uso racional de medicamentos ha sido algo que ha sido muy grato para mi vida profesional. Y bueno, aquí dentro de esta misma pregunta, la maestra Socorro Alpizar también quería hacer una intro. Sí, bueno, primero, Miss Kelly, como siempre. No, sí, fue mi maestra, mi tutora de tesis de licenciatura. No, bien. ¿Mandé? Su primera alumna. Y fue, ya es recíproca. Yo he tenido afortunadamente muchos proyectos en los que dentro de la UNAM y fuera de la UNAM en que he participado, pero les voy a decir cuál es el que yo me voy a llevar toda la vida, el que se va a ir conmigo hasta la tumba, que es la formación de estudiantes. El formar profesionales, el tener la bendita oportunidad de compartir con ustedes mis pocos conocimientos, de aprender de ustedes, de compartir un aula, de ver sus caritas cuando en algún momento percibo que están captando la información, que en su momento estamos premiando con la parte ética que es fundamental en su formación. Ese es el proyecto más importante. Los premios que por las áreas del destino he recibido y que agradezco mucho de Canifarma o de la Universidad de La Salle, sí se reconocen y se aceptan, pero eso no es tan importante y realmente eso se van a quedar aquí cuando me vaya. Lo que se va a ir conmigo va a ser eso,
la oportunidad que Dios me ha dado de convivir con ustedes. Eso nunca se va a ir, se va a quedar siempre conmigo. Y más allá, incluso se acuerdan que siempre les digo, desde el más allá seguiré checando si siguen las buenas prácticas de fabricación. Y cuando sientan una presencia extraña aquí es que estoy yo ahí. Y si alguna vez me pasó una cosa curiosa que les voy a contar, en algún lugar cerca de la casa de ustedes hay una cafetería. Y estaba formado en la fila y de repente vi a 2 exalumnos, ¿no? Y estaban pidiéndole, jóvenes con cuidado. Y dice, ay maestra, no me diga que está aquí. Así es, así. Y conste que todavía estoy de carne y hueso, ¿eh? Al rato va a ser en mi espíritu. Y sí, jóvenes, en la vida ustedes lo van a vivir. Lo que uno realmente se lleva y lo que uno le agradece en la vida es eso. Yo no podía apagar de ninguna forma los maravillosos momentos que he tenido con ustedes en las aulas, incluso cuando les he tenido que hacer una corrección en el laboratorio, que luego yo sé que me odian, pero no importa, puedo vivir con su odio. Eso es lo que realmente es importante, ese es mi principal proyecto. Yo diría que es el proyecto de mi vida, el estar con ustedes, el aprender de ustedes, el ser aunque sea una pequeña partecita de su vida. Eso es algo que no tiene ningún precio y lo cual yo le agradezco a la vida y a ustedes. Gracias. Y creo que esto es algo que también he visto con la doctora Alicia. Bueno, yo soy alumna de la doctora Alicia y justo creo que va mucho de la mano con lo que mencionaban previamente, que es que ustedes se enfocan mucho en formar esa comunidad, pero a la vez ese aprendizaje. Y con la doctora, pues ahí vamos todos los del 122, ahí como que en nuestra casa, como que llegamos y sentimos que no solo es el aprender, sino también el sentir que tenemos un lugar seguro y un lugar donde podemos justo entender algo que a lo mejor sonaba medio imposible cuando nos lo explicaron, pero ya llega la doctora o llega David, llega Katia, llega alguien y lo explica y es como de, creo que ya, ahora sí, ya entendí. Y todo esto va mucho de la mano con la forma en la que ustedes mencionaban, todas los mencionaron, el dar este conocimiento a beneficio, pues, no solo, no es como de uno, sino más bien de la humanidad que mencionaba previamente, o a beneficio de quienes lo necesitan, el poder estar para alguien cuando lo necesita y este cuidado por sus estudiantes. Entonces, creo que es muy valioso que se reconozca el hecho de que su mayor aportación es poder dejar algo que va a servir para futuras generaciones. Y que nosotros pues también esperamos, en algún momento vamos a estar ahí y pues también queremos dejarle algo a quien se vaya a quedar. Bueno, pues gracias por las flores, Montserrat. Efectivamente yo también iba a decir un poco lo que dijo la maestra Socorro, que el mayor descubrimiento para mí es el poder descubrirme a mí misma capaz de transmitir algo, un conocimiento, y que ustedes lo reciban. Y el mayor regalo para mí es que ustedes se motiven a seguir adelante, que quieran seguir en el área de la ciencia, de la química, a nivel industrial. Es un orgullo saber de Itzel, que anda por allá, a lo mejor fuiste mi alumna, no sé, ¿sí? Es un orgullo que andes por allá liderando, ¿no? Es un orgullo para Montserrat que esté aquí también, para mí, que Montserrat esté aquí dirigiendo esta mesa y esta conversatoria, y también es un orgullo para mí que esté tanta gente aquí escuchando las cosas que nosotros podemos comunicar. Entonces, desde el punto de vista científico, creo que todas tenemos algo que decir, algo que tenemos en nuestro CV que diga mis mejores logros, ¿no? Y entonces, a medida que es uno más viejo, pues tiene más logros. Y a medida que es uno más viejo, pues a lo mejor tiene reconocimientos. A lo mejor los más jóvenes, pues van a tener sus premios en su momento, sus reconocimientos, como sus menciones honoríficas, como un aumento de sueldo, como un puesto mayor en su empresa, etcétera. Pero eso se da gracias al empuje como persona, como mujer, y también al que alguien atrás, como decía la doctora Berenice, alguien te impulsó y te dijo adelante. Entonces, a mí, yo cuando era niña, yo no sabía que iba a ser químico. En mi pueblo no había carrera de química, había pura medicina. Sin embargo,
Yo agradezco a la enciclopedia de mis primeros conocimientos, que me dio mis primeros conocimientos de la ciencia y de la química. Y yo jugaba con las plantas y extraía los colorantes y los usaba como indicadores en la comida y veía si eran ácidos, básicos, no sé qué. Pero también agradezco que un tío mío que era ciego me seguía en todo eso y él me apodaba la química. Yo no decía que iba a ser química, pero mi tío lo decidió y aquí estoy. Y entonces ese es mi mayor logro, haberme dado cuenta que pude estar aquí, en esta facultad, en esta ciudad, porque yo vengo también de más allá de Zacatecas, vengo de Durango, y en un ambiente diferente. Y el logro más importante es ese, saberme capaz de poderlo haber hecho. Gracias. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque justo dentro de estos logros hace un rato mencionábamos lo de maternar, que se vuelve complicado y pues retomamos un poquito de esta parte porque es doble logro, varios logros. Y es cómo equilibra su vida personal con la carrera en la ciencia y también si creen que la maternidad, ya sea propia o de colegas, pues representa un desafío en este ámbito y cómo se puede mejorar el apoyo a las científicas que son madres. Y esta pregunta la doctora Viridiana quiere. Pues muchas gracias. Esta pregunta es complicada y como justo decía la doctora Berenice, es un camino emocional fuerte porque maternar, tanto la ciencia como maternar son dos cosas totalmente apasionantes, ¿no? Dedicar tu vida a la ciencia, a construir conocimiento, como comentaban todas mis colegas, a guiar a nuevas personas en este camino para que se enamoren de él, se apasionen y lo puedan continuar. Y por otro lado, enamorarte de una vida nueva y guiarla para que sea una buena persona, para que sea una persona feliz, que sea una persona sana, son tareas realmente con una demanda de tiempo titánica. Entonces, la realidad es que compaginar ambas ha sido uno de los mayores retos de toda mi vida. También me han traído muchas satisfacciones y yo creo que, como comentaban también todas, lo fundamental es tener una super red de apoyo. Entonces, en lo laboral no puedo quejarme, he tenido muchísimo apoyo de parte de mis colegas, de mis compañeros, de otros investigadores y la verdad también estoy especialmente agradecida con mis estudiantes porque a lo largo de las generaciones que he tenido, por ejemplo, de servicio social, de tesistas, de estancia, ellos también han estado apasionadamente comprometidos con todo el trabajo que realizan y eso se nota su mano en todo lo que nosotros desarrollamos en la UCDEF y también en la parte de investigación que llegábamos en el laboratorio. Entonces, sin ese apoyo, sin esas ganas, esa curiosidad que me inyectan cuando luego me preguntan cosas medio raras, cuando entregan sus trabajos y también se sienten ellos orgullosos de todo eso que hacen, me ayuda y es lo que me mantiene con energía para continuar, porque una vez que salgo de aquí, salgo corriendo y llego a casa con mi otra tarea, que es encargarme de mi pequeño, tiene 5 años, entonces todavía es chiquito, y ahí la red de apoyo más valiosa que tengo es precisamente mis papás, ¿no? Ellos son mi mano derecha, están siempre pendientes de Diego, lo cuidan. También el pobrecito pasa muchas horas en la escuela, pero a veces no se quiere ir, entonces creo que no es tan pobrecito, porque se ve bastante contento cuando paso por él y a veces no se quiere regresar conmigo. Pero pues sí, han sido 2 tareas bien complejas de poder mantener al mismo tiempo. Termino exhausta, lo he visto con mis compañeras que también son mamás, que los primeros años de vida son bien difíciles, casi no dormimos, estamos todas con nuestras ojeras de mapache, deambulando por todos lados, medio conscientes, pero justo ese cariño, ese apoyo de las personas que nos quieren nos ayuda muchísimo. Sí es un reto y yo creo que sí es totalmente un desafío adicional porque no alcanzan las horas del día para complementar las 2 tareas al 100%. Siempre se queda como esa sensación, ¿no? De que no completamos nada, de que no logramos nada, pero también yo creo que es muy importante ser amables con nosotras mismas y reconocer todo el trabajo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos, dejarnos ayudar también. Y de verdad nos cambia mucho como mamás la vida cuando otras de nuestras compañeras nos preguntan cómo estás, cómo te va, cómo está tu bebé, eso ayuda también muchísimo. ¿Cómo mejorar el apoyo? Pues reconocer también esa labor de madres, ¿no? Porque finalmente nosotras estamos criando a las nuevas generaciones, que a lo mejor en algún momento van a estar por acá también, queriendo ser químicas o científicas. Reconocer también ese trabajo que es muy valioso y es un trabajo invaluable también para toda la sociedad. Yo creo que aceptarlo, reconocerlo y apoyarlo son fundamentales para que podamos seguir compaginando
esa labor de mamás y de científicas. Y finalmente también les quiero comentar que creo que es muy importante que la maternidad sea realmente deseada, que ustedes como jóvenes, que son la siguiente generación, no se sientan presionadas a seguir el camino que todas las demás siguen, ¿no? No es un camino obligatorio. Lograr ser una persona completa, feliz, sentirse plena, no depende de que seas mamá o no. Porque yo en mi vida realmente no quería ser mamá, o sea, no era mi objetivo de la vida. Ya después, pues, tuve a mi esposo, nos casamos y demás, y ya llegó mi hijo a la vida, y nunca contemplé en ese camino que me iba a quedar después sin esposo, que eso también hace muy complicada la maternidad, pero pues el apoyo de las personas que nos quieren, pues es justamente lo que nos permite continuar y seguir creciendo. Y les digo, ese reconocimiento y ese apoyo son indispensables para que nosotras podamos continuar con esta doble labor de ser científicas, maternar también hijos académicos y por otro lado también maternar a nuestros hijos de sangre, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y bueno, no sé si dentro de esta pregunta alguna quisiera hablar, doctora. ¿No? Sí. Bueno, con respecto a cómo se puede mejorar el apoyo a las científicas que son madres, creo que ya lo mencioné y me gustaría recalcarlo, no solo el apoyo familiar, sino institucional. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, no sé, cuando estaba la doctora Rachel en aquel tiempo, existía el apoyo de 1 año, ¿no? No lo tenían antes, lo instauraron tal vez como en el 2000 y tantos. Ahorita ya se extendió a 2 años a que tengan ese tiempo de prórroga para que las madres trabajadoras científicas puedan en ese tiempo pues no ser evaluadas. Entonces se han tenido pequeños logros desde un punto de vista de la maternidad, ¿no? Institucionalmente brindar esas facilidades, ¿no? que permitan que las científicas que optan por ser madres puedan en esas pausas que existen al inicio principalmente de la maternidad, puedan compaginar, ¿no? Con los tiempos cortos que tengan que cubrir en la ciencia y los tiempos largos que tocan cubrir en la casa, ¿no? Porque pues yo tuve la mala suerte de que mi hija no dormía, o sea, yo tuve una hija que nunca durmió, o sea, dormía poquitito en la noche, ¿no? Y entonces a 2, 3 de la mañana me levantaba y a las 5 ya, a veces ni me bañaba porque estaba súper cansada y así me venía. Y entonces llegas y aquí tus compañeras de trabajo pues lo entienden, ¿no? Pero institucionalmente creo que también debería de existir esos apoyos para que podamos maternar de una manera más flexible. Sí, pues creo que es esta visibilización de lo que implica maternar, ¿no? O sea, que no es una tarea fácil y que, como decía la doctora Viri, la doctora Araceli, requiere muchísimo tiempo y pues es importante que las instituciones se den cuenta de cuánto es este tiempo, ¿no? Que a veces lo ven como muy fácil, es como de, pues sí es mamá, ¿no? Pero pues es como, sí, pero ¿qué es ser mamá, no? Y aparte, pues justo es todo este trabajo que implica también la investigación, ¿no? Que es muchísimo. Y pues es bueno que poco a poco se vaya dando este reconocimiento, ya sea con, por ejemplo, cuando se tiene lo del parto, lo del posparto, o sea, que vayan dándose cuenta que es tiempo de recuperación y cuánto para, pues no sé, lactancia, todas estas cosas que poco a poco creo que se han dado cuenta y se han expandido los periodos, pero sí es importante que se visibilicen de mejor forma, ¿no? La doctora Alicia. Bueno, en ese sentido, creo que se están haciendo avances. Por ejemplo, en nuestra facultad creo que es pionera en algunas cosas, ya hablábamos de los baños neutros. Ahora estamos trabajando en la comisión de equidad, estamos trabajando o vamos a hacer mucho trabajo en el sentido de crear espacios como lactarios para las mujeres trabajadoras, alumnas, profesoras, científicas que requieran un espacio como el lactario para darles seguridad y confort, porque yo he visto a varias compañeras que de pronto a mí me causaba mucha curiosidad, o no curiosidad, sino
sorpresa respetuosa hacia algunas doctoras que estaban haciendo su postdoc, me parece que era su postdoctorante, doctora, que llegaba al baño a sacarse la leche ahí trepada sobre los lavabos, ¿no? Entonces yo llegaba con ella y le decía, ¿quieres que te ayude? ¿Qué necesitas? Lo que sea. No, ella muy propia en su papel y respetando siempre, ¿no? Pero creo que nuestra facultad va a lograr que tengamos lactarios para esas necesidades humanas, ¿no? Sí, que ahora sí que es algo súper importante que muchas veces también se ve como ese tabú, ¿no? De, está lactando, pero pues es una tarea difícil y es importante reconocer que se necesitan esos espacios dentro, pues no solo de la facultad, dentro de muchos lugares y que poco a poco se ha ido dando espacio. Y pues esto me lleva a la pregunta final, que pues es para todas, sobre qué consejo le darían a las niñas y jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia. Y pues no sé si quieran empezar de allá para acá. A ver, de allá, Maggie, a ver. ¿Yo? Bueno, el consejo, ¿qué diría yo? La investigación, la ciencia es una maravillosa oportunidad que tenemos, no solo utilizando nuestros conocimientos y la imaginación para poder resolver problemas. Lo que yo les diría es, tengan confianza, hombres y mujeres, ¿no? Tengan confianza en ustedes mismos, sean constantes y consistentes, trabajen en equipo, comenten sus ideas con otros, con sus amigos o sus colaboradores, y esto pues, siempre va a haber posibilidades de que algo no salga, va a haber retos, pero ¿cuál es la ventaja de tener un reto? Pues que nos hace más fuertes, y esto también nos permite a futuro pues elaborar o tener unos proyectos más sólidos. Y a veces el plan A no sale, la investigación pues así es, ¿no? Hay veces proyectos que salen y otros que no. Pero si no salen, pues no hay que desanimarnos. Siempre hay un plan B, si nos gusta la investigación y queremos dedicarnos a ello, siempre va a haber un plan B que podemos aprovechar para lograr el objetivo. Gracias. Bueno, yo antes que nada les quiero decir que se honren a ustedes mismas, que honremos el camino de las mujeres que nos abrieron camino a nosotras, crean en ustedes mismas y siempre van a encontrar a alguien que crea en ustedes, pero lo más importante es que ustedes crean en ustedes. Lean, eso les va a permitir tener su imaginación siempre abierta y no pierdan su capacidad de asombro. Créanse que son siempre, la ciencia y ser científico significa mucho. O sea, el tener la capacidad del razonamiento científico, perdón por la grosería, pero es una chingonería, ¿no? Y mantengan a su familia cerca. Como lo decían todas, la red de apoyo en el trabajo, las amistades y su familia es muy importante. Gracias. Gracias. Ay, ya se están matando ya. El consejo que daría a todos, yo no necesariamente niñas o niños, a todos, como decía bien la doctora Angeli, crean en ustedes mismos. Los límites se los ponen los seres humanos. El límite es el infinito. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran hacer ahora y siempre. Nada les va a impedir alcanzar lo que ustedes quieran hacer. Aprovechen al 100% su tiempo de vida en este planeta. El mañana no existe. Hay que vivir el aquí y ahora con todo. O sea, no sobrevivan, vivan. Es decir, todo en lo que hagan, háganlo con pasión y con intensidad. Porque tal vez mañana ya no hay oportunidad de intentarlo otra vez. Y todo esto que quiero decirles, sean excelentes, únicos y excepcionales seres humanos. Científicos, laboradores, lo que ustedes quieran ser, plenos, sin que se queden con que ya pude haberlo hecho. La doctora Angeli comentaba muchas cosas valiosas, pero algo muy importante. No siempre las cosas van a salir a la primera. No es malo caerse.
Lo malo es quedarse abajo y no intentarlo nuevamente. Hay que intentarlo en cada segundo de nuestra vida. Mientras haya vida, mientras nuestro organismo siga funcionando, hay que seguir trabajando constante, constante y constante. Y también me atreví a decirles, más allá de ser científicas, ser seres humanos plenos. Y aquí viene un comercial también, hagan deporte, porque eso ayuda mucho, no saben cómo sirve correr para oxigenar las neuronas. Cuando uno ya está así que no encuentra la salida alguna, algo, sálganse a caminar. Nosotros vivimos en Ciudad Universitaria, que es un lugar bendito, bendito en el mundo. Tenemos espacios maravillosos, aprovéchenlos. Y los pretextos de que no tengo tiempo no existen. El tiempo nos lo damos nosotros. Sean seres plenos, fieles consigo mismos. No se traicionen jamás a sí mismos. En casa recibieron valores, sigan con esos valores. Que nunca por un par de monedas vendan su conciencia y su ética. Eso es lo más importante. Para que cuando al final del camino ustedes estén ya en el paso final, vayan con la sonrisa de haber hecho siempre lo que tenían que hacer y no haberse quedado con algo guardadito, porque el guardadito a lo mejor se quedó ahí y nunca se utilizó y pudo haber sido aprovechado por ustedes y por los demás. Den todo, el 100% o más, en todo lo que hagan, porque para eso estamos en este planeta, señores, para hacer las cosas bien, siempre poniendo todo lo de nosotros. Insisto, nada nos asegura que dentro de 2 segundos Putin lance una misil y desaparezcamos. Entonces aprovechemos al máximo lo que estamos aquí. Científicas de hoy y de siempre, sigan adelante, sean perseverantes y que nada las detenga. Mis queridas Jedis, que la fuerza las acompañe ahora y siempre. Gracias. Yo esta pregunta la escribí porque no quiero olvidar lo que quiero decir. Yo el consejo que les daría, o mal consejo que me hubiese gustado que me hubieran dado a la edad de 8 o 9 años, cuando empecé como a ser muy curiosa preguntando, es pues eso, ¿no? Lee todo lo que puedas, lee libros en inglés, en español, en mixteco, en zapoteco, en totonaca, en náhuatl, lee. Ciertamente la lectura te abre un mundo de preguntas, ¿no? Preguntas que vas a querer responder, y la ciencia está hecha para responder preguntas. La curiosidad debe guiar tu camino y te debe llevar a un mundo de posibilidades, y dentro de esas posibilidades, en mi caso, yo encontré el ser farmacéutica, ¿no? Pues es una pregunta muy interesante, porque a lo mejor les voy a dar el consejo que yo hubiera querido escuchar cuando yo era pequeña, ¿no? Y coincido mucho con la maestra Socorro. Yo creo que hay que ser muy leales a nosotras mismas, seguir lo que nos dicta nuestro corazón, y a veces el camino no va a ser perfecto, va a ser un camino sinuoso. Les prometo montañas, ríos, mares, laderas, tormentas en el camino, pero la satisfacción de ir logrando cada una de las metas y decir, lo logré, sigo creciendo, sigo aprendiendo, y en el camino puedo ayudar a otros o inspirar a otros, es totalmente reconfortante y hace que valga la pena todo ese esfuerzo. Entonces, yo también estoy como muy en ese sentido de disfruten su vida, sigan lo que les dice su corazón, apasionense con lo que hacen, porque finalmente es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? El recuerdo de las sonrisas que causamos, de la felicidad de haber logrado algo, de esa resiliencia que construimos, porque sí, en la carrera de la ciencia hay que ser sumamente resiliente, ¿no? Me tocó a veces hacer experimentos que fallaron una y otra, y leer y buscar alternativas para poder arreglarlo. Entonces, también sean muy resilientes, por favor, en ese camino, apóyense en las personas que ustedes aman, pero nunca dejen que sus objetivos de vida los dicte alguien más. Sus objetivos de vida solamente los pueden dictar ustedes, porque nadie más va a vivir por ustedes. Entonces, aunque todo el mundo les diga es verde y ustedes saben que es azul, quédense con el azul, porque al final esa satisfacción de haber logrado su azul es suya y de nadie más, y nadie más va a poder quedarse con eso. Entonces, sí, sean muy leales a ustedes mismas, sean también muy éticas en su camino. Sobre todo nosotros como farmacéuticos tenemos un impacto muy fuerte en la vida de otros, entonces siempre hay que ser muy éticos, y pues les deseo mucho éxito. Y aquí saben que tienen a muchas profesoras que los queremos, que los podemos guiar con mucho cariño, y si tienen alguna vez quieren acercarse a nosotros para platicar, pues saben que cuentan con nosotras. Sí, que siga el micrófono.
yo me siento ahorita inspirada, todo lo que dicen las colegas, son los consejos que de verdad queríamos escuchar. Cuando preguntaban, ¿qué les dices a las niñas que sueñan? Pues que sigan soñando, sueñen lindo, porque muchas veces soñamos, pero soñamos todas las tempestades, todo lo mal que nos puede pasar, lo soñamos y mis estudiantes dicen, yo tengo estudiantes, chicas, dicen, lo estás manifestando. Manifiesto que me pase lo bueno, entonces manifiesten que les pase lo bueno y está de la mano de esto. Solamente ustedes guían su camino. Va a haber un momento donde están abajo, no van a saber qué está pasando y van a querer borrarlo de su vida como un momento oscuro. No lo borren, aprendan de él, acuérdense de quiénes eran en ese momento y guíense por las otras que las van a ayudar a levantarse. O sea, siempre tengan esto en mente. Una puede soñar todo lo que quiera, pero tiene que trabajar para conseguirlo. Y el trabajo solo no funciona. Rodéense de quien sí los quiere, de quien sí los apoya y aprendan a reconocer también quién no está en su vida para brindarles el bien y quién sí. Entonces, se van a equivocar, equivóquense, dense ese permiso de equivocarse. Y la ciencia es eso, uno hace, se pregunta, ¿funciona o no funciona? Contrasta la hipótesis y si la hipótesis no se acepta, ni modo, qué bueno, planteo otra hipótesis y empiezo de nuevo, otra vez y otra vez. Acuérdense, bien lo dicen el chiste de los estadísticos, ¿no? Si vas a fracasar, hazlo 3 veces para que sea estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, 3 veces me equivoqué, pues entonces lo vuelvo a intentar otras 3 veces y vuelve a salir. Así que no están solas en esto, no solamente está esta generación que está enfrente de ustedes, voltéense, miren a las que tienen a su alrededor, o quizás a las que ustedes no sabían que trabajan en esto, volteen a ver a las profesoras que les dan clase, a las personas que les entregan el material en los laboratorios, a quien les entrega el material en la biblioteca, voltéense a ver y pregúntense dónde está su comunidad para que construyan y logren todos sus sueños. Gracias. Bueno, pues yo nada más quiero decirles que, como les digo a mis alumnos, sobre todo en las clases de laboratorio, disfruten, diviértanse, gocen lo que están haciendo, porque cuando uno goza lo que hace, el trabajo o las dificultades pesan menos. Y también piensen y créanse que son gente que puede y hacer cosas superiores, pónganse metas de a poco en poco, mírense cómo se quieren ver en un par de años, en 10, en 15, etcétera, pero también sean conscientes que somos seres humanos y todos los seres humanos somos falibles. Entonces, eso quiere decir que podemos equivocarnos y podemos volver a empezar. Y entonces, con mucho respeto, yo quiero decirle a la doctora Raquel que nos dé un consejo. El único consejo que les puedo dar es: edúquense, tengan autoestima, ya lo dijeron todos, y tengan tenacidad. Eso es fundamental para lograr cualquier cosa. Sean hombres o sean mujeres, para mí no hay diferencia. Creo, yo tengo una larga trayectoria y ninguna de ustedes, de las que estaba allí, a lo mejor es porque no han tenido la suerte, pero se puede conciliar perfectamente la maternidad con un buen compañero, que es responsabilidad de uno buscárselo, ¿sí? Y si uno tiene un buen compañero, entonces las cosas van a salir bien, ¿sí? Entonces no es tarea de uno, no hay que ser víctimas. La maternidad es compartida con el padre, ¿sí? Y si se consiguieron un mal padre, ¡ay, qué mala onda! Bueno, bótenlo, se buscan otro y ya. Pero no es yo mujer excelsa, no. Vivimos en sociedad y la sociedad está formada por hombres y mujeres, ¿sí? Entonces yo no veo nada especial de que ser científica mujer. Muchas, Marie Curie, ahí tienen un ejemplo bien antiguo, bien antiguo. Entonces, yo creo que como sociedad todos debemos participar y jamás en mi vida
Me sentí degradada, estuve en el Instituto de Química, que es peor, y jamás, yo siempre estuve consciente de mi valor, ¿sí? De mi valor, de mi educación. Yo peor, yo vengo de Venezuela, me casé con un mexicano y mira, aquí he hecho mi vida. Entonces, pues no, yo no diferenciaría y me parece muy bien. A lo mejor hay gente que requiere estas actividades, pero por favor, somos todos iguales. Y pues esa sería nuestra conclusión, ¿verdad? Equidad, somos iguales todos. Sí. ¿Ok? Sí, bueno, pues ya, gracias. Como generalizar, pues entonces nunca dejen de soñar todas las que están haciendo ciencia, todas las que estamos aquí, porque esta conversatoria es por y para ustedes, y a veces aunque tengan miedo, permítanse sentir ese miedo, tómenlo y sigan haciéndolo, porque son muy capaces. Y pues muchas gracias a todas nuestras ponentes, y también quiero agradecer a la unidad de género, a Pau, a Amalia, a Denise por habernos brindado este espacio, y también a la SAIP, a la doctora Itzel Guerrero, y pues muchas gracias por todas las personas que están aquí escuchándonos. Bueno, yo quiero decir algo importante. Esto se dio por Montserrat. Entonces, Montserrat es la que organizó esta conversatoria. Ella se dio a la tarea de hacer esos dibujos para todas. Entonces, te agradecemos mucho, Monse, y que agradecemos mucho a todos aquí su presencia. Gracias por compartir todo. Aparte, quiero agradecer al doctor Rodrigo Aguayo, que también estuvo siempre presente en esta organización.